Hola, ¿cómo va? Bueno, paso por acá porque en esta oportunidad quiero hablar sobre los límites, ¿sí? Los límites en general, obviamente referidos a la crianza, pero me parece importante poder pensarlo desde diferentes cuestiones, ¿no? Límites con respecto a la lactancia, límite en el sueño, límite con los berrinches, ¿sí? Límites en cuanto a nosotros mismos, digo, el autolímite, ¿no? De cómo voy a limitar mis impulsos para quizás no ponerme, no colapsar delante de mi hijo, ¿sí? Poder resolver desde recursos más en cuanto a lo que es inteligencia emocional. Todo es un límite, y el límite, bueno, ya sabemos, venimos hablando hace mucho tiempo con respecto a esto, ya sabemos de qué se tratan los límites y qué tan importante es poner límite en la crianza, ¿no? Con nuestros hijos. Hay algo que se repite mucho. Hoy tuve una consulta donde se habló esto, y ayer tuve una consulta que la verdad es que sucedía algo muy similar y me pareció como algo, un disparador importante como para generar este video y poder charlar un poco en profundidad, ¿sí? Digamos, un poco más allá del límite, uno todo el tiempo está poniendo límites. Claramente lo vemos en el taller de autonomía y límites positivos, que hay muchas formas de poner límites sin tener que decir no, ¿sí? El no repetir continuamente la palabra no innecesariamente, porque a veces uno puede poner límites desde otro lugar, ¿no? Redirigiendo la atención, ofreciendo algún otro estímulo, ¿sí? Canalización de energía, bueno, hay un montón de cuestiones que las venimos charlando mucho en este espacio, pero ¿qué pasa cuando uno no pone el límite en el, yo hablo sobre el timing, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no pone el límite en el momento indicado, en el que consideramos que es el momento indicado? Por ejemplo, si nosotros creemos que poner un límite es ahora, voy a poner el ejemplo de la heladera, que siempre lo uso, ¿no? Mi hijo quiere abrir la heladera. ¿Cuál es el límite? En ese momento, no permito que abra la heladera. El límite lo puedo poner de un montón de maneras, ¿sí? No es sobre esto, sobre lo que quiero hablar, ¿sí? Para poner un paréntesis, el límite podemos obviamente aplicarlo desde el no abras la heladera, poniendo una cerradura como para que no la abra, redirigiendo la atención, mira, mira, podemos jugar a esto mejor, ¿sí? O explicando, mira, si abrís la heladera pasa esto, depende del niño, depende del vínculo con nosotras, depende de la situación también. No siempre vamos a poner el mismo límite en todas las situaciones, y capaz en una misma situación que se repite a diario, quizás un día ponemos el límite de una manera y otro día de otra, porque el contexto lo amerita así, ¿no? De manera distinta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no pongo el límite en el momento justo? Digo, ¿qué pasa cuando uno no pone el límite? De repente, o se hace el distraído y mira para otro lado, o deja, internamente uno deja que abra la heladera. Lo que pasa es que ese poste, o uno puede decir no y después dice, bueno, está bien. Esto sucede mucho en la lactancia, ¿no? Cuando empezamos un proceso de disociación pecho-sueño, es un proceso que yo le pongo disociación pecho-sueño, realmente no es que es un nombre que inventé yo, pero esto de tratar de enseñarle a nuestros hijos a dormirse sin el pecho, ¿no? Donde hay que disociar lo que es pecho y sueño, o también un proceso de destete. Muchas veces sucede que uno dice, bueno, voy a darle la teta en tal y tal oportunidad. En las otras oportunidades no le doy la teta, le digo que no, de diferentes maneras, ¿sí? Muchas veces, cuando nuestros hijos se resisten o insisten mucho, uno termina diciendo, bueno, está bien, toma el pecho. Entonces le damos esa toma, ¿sí? Que en un principio habíamos negado, pero que finalmente dijimos que sí. ¿Por qué dijimos que sí? Bueno, ese límite que tenía que haber sido puesto en ese mismo entonces, por ejemplo, no abrir la heladera, uno lo va corriendo por distintas circunstancias. O porque estoy cansada, o porque no tengo ganas de enfrentarme con un berrinche, o porque sé que esto implica un conflicto, o porque tengo mucho sueño, o porque me faltan herramientas y todavía no sé cómo adquirir nuevas herramientas y no tengo muchas ganas ahora de buscar, no es mi momento, ¿no? Un montón de múltiples motivos. Y todos son válidos, simplemente quizás haya que trabajarlos, ¿no? Dependiendo cada mamá, cada papá. Pero ¿qué pasa cuando el límite es en este momento y no lo pongo? Lo que empieza a suceder es que empiezo a correrlo,
¿sí? Más allá de que puedo decir no y después sí, y eso genera un mensaje ambiguo y genera mucha confusión e inseguridad en nuestros hijos, al margen de eso, el límite se va corriendo. Entonces, si yo tengo a mi hijo que yo le pongo un límite, si yo le pongo un límite firme, digo, conciso, claro, y lo sostengo, no hay forma de pasar hacia el otro lado, ¿sí? Ahora, si yo ese límite lo empiezo a correr, ¿qué empieza a pasar? Se va. El límite sigue. Porque los chicos, no es que si uno no pone el límite o lo corre, los chicos se quedan acá. No, los chicos siguen buscando ese límite. Yo quiero graficarlo de esta manera porque me parece que es muy claro. Es como si uno dijera, viene un camioncito y tenemos una pared, ¿no? Entonces, yo voy corriendo el límite. Mi hijo sigue avanzando. Lo sigue buscando. Esto es así, ¿sí? Y cuando llegamos acá, buscó tanto el límite, tanto, que yo colapsé. Porque de acá a acá hay conflicto. ¿Sí? ¿Por qué hay conflicto? Porque yo cedo porque no, quizás no tengo recursos o debería quizás poner el límite en ese momento y por diferentes cuestiones mías personales no lo pongo. Entonces lo postergo. Entonces ahí hay un conflicto mío, hay algo a resolver. Por otro lado, cuando los chicos no están dentro de los límites, se angustian, se pierden, y eso genera mucha inseguridad y angustia, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que empieza a suceder es que desde el momento en que pongo el límite hasta que finalmente lo pongo, yo voy como juntando. Te dije que no, te dije que no, te dije que no. Abrió la heladera agarró la frutilla, comió frutilla, la tiró al piso, agarró la leche, tiró toda la leche para todos lados, y ahí yo ya colapsé. ¿Sí? Y perdí mi paciencia. ¿Por qué? Porque corrí el límite, ¿sí? Demasiado, y capaz tendría que haberlo sostenido en ese momento. Lo que me parece importante con respecto a esto es hacernos la pregunta, ¿por qué no pude poner el límite en ese momento que me hubiese hasta funcionado mejor? Porque capaz es resolver el momento, y quizás por evitar ese momento donde uno pone el límite, porque sabe que quizás se tiene que enfrentar a algo que o nunca me enfrenté, o no sé cómo hacerlo, o no tengo ganas simplemente de enfrentarme a esa situación, lo dejo pasar, ¿sí? Lo que pasa es que es contraproducente, justamente, porque así terminamos colapsando. Porque un nene que juega con la tierra, pero que después esa tierra la mete al departamento, y el departamento la esparce por el sillón, y después pisa, y esos pies sigue para su dormitorio, por ejemplo, ya el límite era, jugás con la tierra, acá. Hay un límite objetivo y un límite subjetivo. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que tu hijo no se quiere sentar a comer en la silla y quiere comer solamente jugando. Bien, ¿cuál es el límite objetivo? ¿Cuál es o por ejemplo también tuve una consulta donde una paciente no tenía el orden en cuanto a lo que es el almuerzo, la cena, la merienda, ¿no? Entonces picoteaba durante todo el día. Esto es re importante. ¿Por qué? Porque al picotear durante todo el día y no comer en tiempo y forma, ¿sí? Tiempo digo desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y quizás en el medio alguna colación. Al picotear todo el tiempo, hay límite. Como cuando quiero, lo que quiero y como quiero. Como cuando quiero, en cualquier horario. Como quiero, jugando, saltando, en la cama, en el sillón, en la mesa. Lo que quiero, digo que sí, y lo que quiero, digo que no. Entonces, lo objetivo allí, por ejemplo, es, el límite es, se desayuna en la hora del desayuno, a las 8, a las 7, a las 9, a las 10, se almuerza al mediodía, a las 12, a la 1, 1:30, se merienda a la tarde, a las 4, a las 3:30, a las 5, 5:30, y se cena a la noche, a las 8, 8:30, a las 9, a las 10, a la hora, dependiendo de la dinámica familiar. El límite subjetivo tiene que ver con qué quiere comer y qué cantidad quiere comer ese nene. Eso es algo que, en parte, lo ponen nuestros hijos, porque nuestros hijos quizás hoy comen un puñadito así de acelga y mañana comen un puñadito así. Entonces, eso es un límite subjetivo, es decir, ese niño no quiere comer más y uno lo respeta. Entonces, vos podés comer lo que te gusta y en la cantidad que vos lo desees. Eso lo vamos a respetar. Pero se come en los horarios y en la mesa, ¿sí?
Por ejemplo, otro ejemplo. Quiere jugar con tierra, el ejemplo anterior que no lo terminé de desarrollar. Vamos a suponer que tu hijo quiere jugar con tierra. Podés jugar con tierra, ¿no? Ahí hay una necesidad subjetiva de juego, de interacción, de ensuciarse, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí que se dan y que está bueno darle lugar a eso. Pero jugás con tierra en el patio o en el balcón o en este espacio que te armé, ¿sí? Con un fil en el piso y demás. Entonces hay un límite y dentro de ese límite podemos jugar un poco más, ¿sí? Pero siempre hay que encontrar un entorno, un contexto, un entorno, de algo que entorne. Cuando hablo de entorno, hablo de algo que genere el límite, ¿sí? En esa actividad, en eso que estamos trabajando. Cuando, por ejemplo, destetamos o hacemos un proceso de disociación pecho-sueño, muchas veces nos encontramos con que no tenemos recursos para afrontar eso nuevo que tenemos que afrontar. Por ejemplo, hacer dormir a mi hijo sin el pecho. Pero no pasa nada, porque hasta ese entonces yo no tengo recursos. Pero en ese mismo momento yo empiezo a adquirirlos en la práctica en sí. Quizás por temor, o por no saber, o por cansancio, o por falta de información, uno sigue dando el pecho cuando no lo desea, porque muchas veces sucede que uno no da el pecho porque no sabe cómo responder o cómo abordar la situación, entonces lo sigue dando. ¿Y lo sigue dando de qué manera? Ahí está, mi límite llegó hoy. Yo hoy ya decidí que no quiero dar el pecho, ¿no? Para simplificarlo. Pero como no puedo enfrentar la situación por diferentes cuestiones, sigo dando el pecho, sigo corriendo el límite. De acá, desde el momento en que yo sentía que ya no tenía deseo de dar el pecho, hasta acá, colapsé. ¿Por qué? Porque en realidad el deseo sigue queriendo quizás empezar un proceso de camino al destete, pero porque no puedo resolverlo, sigo postergándolo y sigo postergando ese límite. Lo que me parece importante quizás preguntarse es, y acá sí, convoco a autorreflexionar, hacer un trabajo de introspección por parte nuestra, como padres, como adultos, como mujeres, hombres, padres, madres, es ¿qué me está pasando a mí con este límite? Porque no le pasa a nuestros hijos, nos pasa a nosotros. La responsabilidad es nuestra. Entonces, si uno pone un freno, reflexiona y dice, bueno, a ver, a mí me está pasando algo con esto que no puedo sostener, este límite que no puedo sostener. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está costando? ¿Qué es lo que no puedo resolver? ¿Tengo miedo? ¿Tengo culpa? ¿Me faltan recursos? ¿Necesito información? ¿Mi marido no me acompaña? ¿Necesito ayuda? ¿Estoy muy cansada? Bueno, siempre hay una respuesta. ¿Qué me pasa a mí con ese límite? Este video, en parte, lo que quería justamente hacer es invitarlos a repensarse, ¿no? Desde ese lugar, qué nos pasa a nosotros con los límites de nuestros hijos y qué nos pasa que muchas veces los postergamos, porque a veces es mejor bancarse ese berrinche y aprender berrinche tras berrinche, acompañarlo de una manera saludable, respetuosa, con amor, con tranquilidad y delicadeza, cariño, demostrando cariño. Y eso va a generar, digamos, que el vínculo mejore, que el vínculo se profundice, que los berrinches bajen, pero si yo sigo pateando ese límite, no lo voy a resolver nunca, ¿no? O lo voy a resolver quizás más adelante. Y el más adelante puede costar mi falta de paciencia, mi mal humor, mi malestar, mi angustia, ¿no? Cierto cansancio y un montón de emociones que empiezan a surgir que nos colapsan, ¿no? Entonces yo digo, mejor pensar, ver qué es lo que me pasa, resolver y tratar de empezar a practicar, de poner el límite en el timing, en el momento justo, el indicado, ¿sí? Y afrontar esa situación. Y en definitiva, eso va a ser mucho más resolutivo que, digamos, que postergarlo, ¿no? Y además también, muchas veces, el tema de los límites, yo digo, hay que ser muy coherente, porque a veces cuando uno dice sí, pero no, no, pero sí, es un discurso muy ambiguo, que genera mucha confusión, donde uno no entiende, ¿no? Es como si les dijera, esta libreta es muy linda, pero es celeste. El celeste, el pero, esta libreta es muy linda. Después viene un pero y dice que es celeste. El celeste anula el primer mensaje. ¿Qué tiene que ver que sea celeste? ¿Que es fea, es linda, no te gusta? Entonces, esa confusión en nuestros hijos, donde es como si yo... A ver, pongo otro ejemplo.
esa camisa amarilla te queda re linda, pero qué tela rara que tiene. ¿Pero qué? ¿Es linda o no es linda? ¿Qué tiene la tela? Entonces, ¿se entiende? El pero divide un mensaje en dos oraciones, ¿sí? La primera oración donde yo digo que la camisa es linda, después viene el pero, y después digo que esa tela es un poco rara. Decir que la tela es un poco rara luego del pero anula de que esa camisa es linda. Entonces se genera mucha confusión. A ver, muchas veces sucede. Yo te voy a ayudar en lo que necesites, pero tenés que esperar mis tiempos. ¿Pero me querés ayudar o no me querés ayudar cuando yo necesite? Entonces no me querés ayudar cuando yo necesite, me querés ayudar cuando vos puedas hacerte el tiempo. ¿Se entiende que esos mensajes uno puede, digamos, decodificarlos cuando somos grandes porque podemos racionalizar, pero cuando un niño es chiquitito, ¿sí? Dentro de la primera infancia, de 0 a 5 años, no puede racionalizar estos mensajes y generan mucho, algo así como un cortocircuito, ¿no? Digo, mucho malestar porque no se entiende el mensaje, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, es muy importante la coherencia en el límite. ¿Sí? Bueno, termino acá para no extenderme, seguiría hablando, pero espero que les sirva de ayuda y bueno, que puedan empezar a aplicarlo. ¿Sí? Les mando un beso enorme y gracias por estar ahí.